en Jesús. Y esas 12 personas que murieron ahí, ¿saben dónde están hoy? En la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es lo diferente? La palabra de Dios dice que aquellos que quieran salvar su vida, la perderán. Pero aquellos que pierdan su vida, por mí, dijo el Señor, la hallarán. Mi hermano, esas personas que murieron no son muy diferentes a las personas que mueren. ¿Sabes cuál es la realidad? ¿Y sabes cuál es la verdad? Que todos morimos. Todos vamos a morir. No, pero yo voy a morir cuando sea viejito. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio crees eso? ¿Quién te dijo eso? ¿La sociedad? ¿La ciencia? Porque Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, dice que por más que te afanes por alargar una hora al curso de la vida, no lo podrás hacer. El día de tu muerte, ya el Señor lo determinó. Y eso lo determinó el Señor, no vos. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Y lo que sí sabemos es una cosa. La palabra de Dios dice en Hebreos, dice que está establecido que el hombre muera una vez. Pero después de su muerte, ¿sabe lo que viene? El juicio. Y lo más lindo de todos es morir, pero morir con Cristo. Porque ¿sabes qué? Sabes que tienes vida eterna. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 6. El domingo pasado estuvimos transitando sobre la tormenta perfecta. Y para los que no estuvieron el domingo pasado, quiero hacer una breve introducción y poder conectarlos con esta predicación expositiva textual que nosotros estamos teniendo cada domingo sobre el Evangelio según San Juan. Y el Señor se reunió con sus discípulos en este monte, al otro lado del mar de Galilea, y estando ahí, las multitudes fueron a Él, y el Señor tuvo compasión de estas multitudes, y el Señor oró por ellos y los sanó, y al llegar el fin del día, los discípulos estaban preocupados de qué iba a pasar con esta gente, y el Señor, probando en quién o cómo ellos reaccionaban frente a esta circunstancia, le dijo: denle ustedes de comer a estas personas. Y ellos, buscando entre sus bolsillos a ver cuánto dinero tenían y viendo la imposibilidad de que esto se solucionara, el Señor tomó esos panes y esos peces y oró y lo multiplicó, alimentando a 20,000 personas que estaban ahí reunidas aproximadamente. Estas personas, al ver ese milagro, empezó a levantarse una efervescencia en ellos, viendo a Jesús de una manera equivocada. Porque el Evangelio de Juan habla de señales. Cuando el Señor hacía milagros, los remarca como señales. ¿Por qué? Porque ¿qué es una señal? Cuando usted anda por la ruta y ve una señal es algo que te está indicando hacia dónde tú tienes que ir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y cuando el Señor hace ese milagro, el Señor estaba dando una señal. Estaba haciendo una señal. El Señor dijo: si no creen en mis palabras, crean por mis obras. Y la gente no lo entendió de esa forma, sino que querían tomar a Jesús y
hacerlo rey, para que Él pudiera proporcionarle todo lo que ellos estaban necesitando. Ellos estaban viendo su necesidad física, pero no estaban viendo su necesidad espiritual. No estaban viendo su condición espiritual. Ellos estaban enceguecidos, estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, viendo solamente la vida como algo físico, pero no viendo lo eterno, no viendo lo espiritual, no viendo su condición espiritual. Entonces el Señor, de alguna manera, Él quiso apartar seguramente a sus discípulos de esa circunstancia y les pidió que fueran al otro lado, hacia Capernaum. Y cuando ellos subieron a la barca y se fueron, el Señor terminó de despedir a la multitud y se fue aparte a orar. Ahí donde dejamos el domingo pasado, cuando el Señor, viendo a sus discípulos que estaban yendo hacia el otro lado, se desata la tormenta. Y mientras se desata esta tormenta orquestada por el Señor va hacia ellos caminando sobre el mar. Y empieza a ocurrir esto que sabemos que Pedro le dice: si eres tú, manda a que yo vaya. Y Pedro desciende de la barca, como vimos en los demás evangelios. Y el Señor empieza a manifestar delante de sus discípulos su deidad, sus atributos. ¿Quién es el Señor? El Señor de todo lo que existe. El Señor que puede caminar sobre las aguas. El Señor que está por encima de todas las leyes establecidas. El Señor que controla los vientos. El Señor que controla los mares y le obedecen tan solo con que Él lo pronuncie. Y al subir a la barca, sus discípulos ven a Jesús y se maravillan y dicen: verdaderamente se les empieza a quitar el velo, y verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y se postran a adorarle, se rinden ante lo que estaba delante de ellos sucediendo. Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, esto es, ya había amanecido. Recuerden que la gente que había quedado en este monte con Jesús, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora, cuando el Señor despide a los discípulos, la gente es consciente de esto. La gente había llegado ahí a pie, los discípulos habían llegado allí con esta embarcación. Y cuando Jesús despide a los discípulos y el Señor se queda en el monte, el Señor termina de atender a la gente y el Señor se aleja de la gente por lo que se estaba gestando y se va aparte a orar. Ahora, esta gente se queda ahí y pasa la noche ahí esperando recibir más de Jesús. Qué buenas personas, ¿no? Estaban tan ansiosos de estar con Cristo. Ellos estaban ahí ansiosos de estar con Jesús, pareciera. A la mañana, cuando empieza a amanecer, ellos buscan a Jesús, pero se encuentran con una gran sorpresa: que Jesús no estaba. ¿Qué pasó con Jesús?
Jesús no se había ido en la barca con sus discípulos. Jesús se quedó con nosotros. Nosotros vimos a los discípulos irse y ninguna barca había venido y no había ninguna otra barca en ese lugar. Solamente había una sola. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces dice en el versículo siguiente: pero otras barcas habían arribado de Tiberias justo al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que en ese momento donde esta gente estaba buscando a Jesús, empiezan a arribar otras barcas de Tiberias. ¿Qué era esto que ocurría? Y es que antiguamente la gente que se trasladaba de un lugar a otro, muchas veces cuando se reunían en un lugar así, había personas que se dedicaban a el tipo de taxi náutico. Entonces prestaban sus embarcaciones, iban hacia donde estaba la gente y les cobraban para que se pudieran mover de un lugar a otro. Entonces, al ver que la gente se había reunido en ese lugar, que estaban siguiendo a Jesús, seguramente, muy probablemente, estas personas vieron el negocio y a la mañana siguiente se acercaron hasta ese lugar donde se habían multiplicado los panes y los peces y la gente que estaba ahí para poder trasladarse, porque trasladarse de ahí hacia Capernaum te podía llevar medio día de camino. Había aproximadamente entre 16, 20, 25 kilómetros, dependiendo, más el tipo de terreno. No era un acceso fácil. Era medio día de caminata. Entonces, cuando ellos no vieron a Jesús, esta gente sabía que Jesús había mandado a sus discípulos a Capernaum y ellos muy probablemente habrán pensado, bueno, Jesús de madrugada se fue y emprendió camino hacia Capernaum. Así que si nosotros nos subimos a estos barcos y nos vamos hasta allá, encontraremos a Jesús. O seguramente lleguemos nosotros antes que llegue Jesús, porque seguramente Jesús estará en camino o algo habrá sucedido. Porque a Jesús no lo vimos que se fue, no lo vimos que se subió a la barca, no lo vimos emprender camino. Pero muy probablemente ellos sabían de que Jesús estaría en Capernaum. Entonces, cuando ellos vieron que estas embarcaciones venían a ese lugar, dice el versículo 24, cuando vio pues que la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Eran buscadores de Jesús. Estas personas dijeron, bueno, vamos detrás de Jesús. No se rindieron o no se cansaron con ver que Jesús no estaba. Dijeron, bueno, listo, no, me voy a mi casa. No. Ellos querían más de Jesús. A simple vista uno pensaría, qué buena gente, qué buenos discípulos, qué buenos seguidores. Pero ¿sabe cómo titulé yo este mensaje? Yo este mensaje lo titulé Los falsos seguidores. Los falsos seguidores. Acuérdense que los discípulos que cuando vieron las señales, ¿qué hicieron? Se postraron y le adoraron. Esta gente, después de que vio la señal de la multiplicación de los panes y los peces, no querían adorarle y no querían hacerlo rey según la voluntad del Señor. Ellos querían hacerlo rey según sus propósitos, según sus necesidades, según lo que ellos pensaran. Entonces, ¿qué hicieron? Sin estar saciados, en búsqueda de más de Jesús,
llegando a estas barcas y no retrasando su caminata, emprendieron el viaje instantáneamente y se subieron a las embarcaciones que provenían de Tiberias y se fueron. Y cuando llegan a Capernaum, al otro lado, dice el versículo 25, y hallándole, mire qué persistencia de búsqueda que tenían. Dice que cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste acá? A ellos les llamó mucho la atención esto, pero fíjate bien que es muy importante esto, porque esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a través de su Espíritu. ¿Y qué quiere el Señor que veamos con todo esto? Y cuando estas personas lo encontraron, primero le dijeron Rabí, no se postraron, no le adoraron. Y dijeron: ¿cómo llegaste acá? Algo raro había en esto. A un misterio. Algo misterioso ha ocurrido para que tú llegues aquí. Pero ¿sabes qué? Jesús no les respondió lo que ellos preguntaron. Y esto es lo interesante. La pregunta es: ¿por qué Jesús no les respondió lo que ellos preguntaron? Porque ya vimos la reacción que ellos tuvieron cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ellos lo quisieron hacer rey a Jesús y llevarlo a Jerusalén y derrotar al imperio romano y establecer a Jesús como su rey, y que su rey les provee y les dé todo lo que ellos necesitan: seguridad, alimento, salud, bienestar. Ahora, yo no sé si usted quizás está entendiendo. Seguridad, bienestar, salud. Yo quiero un rey así. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos 10 minutos atrás vimos un video? Seguridad, salud, bienestar. Ténganlo en mente. Ellos querían eso. Y Jesús, cuando le preguntaron: ¿cómo llegaste hasta aquí?, Jesús no les dijo nada, porque ¿qué hubiese pasado con ellos si le hubiese dicho: no, ¿sabes qué? Me fui caminando sobre las aguas y los crucé a estos duros de corazón y les paré la tormenta? Jesús no dijo nada, porque Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos. Jesús todo lo sabe, mi hermano. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Jesús sabe todas las cosas. Él conoce el principio y el fin de todos los tiempos. Él es el creador de todas las cosas. Él nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Antes que tú pusieras un pie en esta tierra. ¿Se da cuenta? Y respondió Jesús y les dijo. Ahora, no les respondió lo que ellos quisieron, sino que respondió Jesús. Pero respondió de una manera tal vez diferente. Y dice el versículo 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste.
Ustedes me buscan, escuche esto, ustedes me están buscando, pero la manera en que ustedes me buscan es una manera equivocada. Ustedes me buscan porque vieron el milagro. Ustedes me buscan porque vieron el milagro. Pero ¿sabe que hay gente que busca a Jesús porque vio el milagro? Es como que hay dos buscadores frente a un milagro. Los discípulos vieron un milagro y también buscaron al Señor y le adoraron. Pero ellos buscaban al Señor viendo el milagro en búsqueda de más milagros. Ellos no estaban interesados en el Señor, sino estaban interesados en lo que el Señor les podía dar. Hermano, el milagro no es el fin en sí. Y esto es interesante. El milagro no es el fin en sí. Vieron que hay muchas personas que dicen, yo estoy orando para que Dios haga un milagro. Ahora, la pregunta, es interesante esto. ¿Para qué? Yo estoy orando porque Dios haga un milagro. ¿Para qué? Esto es muy importante, mi hermano. ¿Para qué? Jesús lo deja bien en claro acá. El Señor no tiene problemas de hacer milagros. La pregunta es el fin del milagro. ¿Cuál es el fin de ese milagro? El milagro es una señal. Se traduce como señal. Es una señal que me apunta ¿a dónde? ¿Hacia qué? Ahora, si ese milagro apunta hacia mi necesidad, no cumplió su fin. ¿Se entiende? Ahora, ellos estaban en búsqueda de Jesús para más milagros. Ahora, Jesús, escuchen bien, Jesús hizo un milagro porque tuvo compasión de ellos, pero ese milagro revelaba algo mucho más grande que el milagro en sí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la función de ese milagro? La función del milagro es conocer a Dios. Muchas veces uno le dice, yo quiero un milagro. ¿Para qué? ¿Para conocerle o para saciar tu necesidad? Yo ya le conozco a Jesús. Esto es para los hermanos que son maduros. Yo ya le conozco a Jesús. Bueno, tú no necesitas un milagro, pues ya le conoces. Ahora, yo necesito un milagro para conocer a Jesús. Jesús tal vez pueda hacer otra cosa para que tú le conozcas. No un milagro. ¿No es el mismo fin? Si el fin es el mismo, ¿qué? Conocer a Jesús. Ahora, el Señor dijo, si no creen en mi palabra, el fin es mi palabra, conocerme. Creen mis milagros para conocerme. Ahora, si tú no crees en la palabra para conocerle, tampoco vas a creer en los milagros para conocerle al Señor. Porque el interés es otro. El deseo del corazón es otro. Ellos no les preocupaba conocer quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios me está mostrando. No, no me interesa eso. A mí me interesa lo que me está pasando. ¿Está acá?
Si me interesa lo que me está pasando, en realidad lo que yo estoy haciendo es revelar que el Dios soy yo. Soy un egocéntrico. ¿Se entiende? Si Dios es dueño de todas las cosas, Él es Señor y Él es orquestador y Él hace todo según su plan y su propósito, dice las Escrituras, y no es mentira. Y de repente el Señor permite que algo me ocurra a mí, como esta gente que entraron y los balearon. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué el dolor de esa gente que entraron y los balearon y mataron a esos cristianos que estaban en una iglesia? ¿Para que nos enseñaran a nosotros aquí un ejemplo? La pregunta es, ¿está mal? ¿Está mal que Jesús haga eso? ¿Estaría mal? Los apóstoles predicaron la palabra de Dios y dieron evidencia de que esa palabra de Dios era verdad, dando sus vidas. ¿Está mal? Lo que el Señor planificó. ¿O usted le va a enseñar a Dios a hacer lo que Él quiere hacer? Yo muchas veces cuando voy a un velorio, y a veces me toca hablar con personas que no son creyentes, y la gente me dice, ¿y dónde está Dios? Si usted que es pastor, explíquemelo. Y yo le hago así. Mire el cajón, mire. Ahí está Dios. ¿Cómo que ahí está Dios? Claro, ahí está Dios. Ahí te está mostrando algo, que Él es soberano. Y que tu vida, ni la de Él, ni la tuya, ni la de nadie, es nuestra propia, es de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Tú no decides. Tú no dices, hermano, a mí me encanta cuando la gente se queja del clima. Hermano, cuando mañana haga frío, llueva y caiga piedra y tú te quejes, ¿sabes qué? Dios así lo orquestó. ¿O tú le vas a decir a Dios cómo tienes que manejar el clima a Dios? No, Señor, yo quiero que haga todos los días 27, porque si hace 33 ya hace mucho calor. Pero 27, soleado, está perfecto. ¿Sabes que hay una gran diferencia? Que tú te crees Dios, pero Él es Dios. Y Él hace lo que quiere. Tú a veces crees que haces lo que quieres. Tú a veces crees que puedes manejar porque tienes tal vez un billete en el bolsillo y puedo comprar circunstancias y situaciones. Hace unos días murió Pérez Compán. Para los que no saben, muchos siempre decíamos, siempre ese refrán, tiene más problemas que Pérez Compán, decíamos. Pérez Compán era un millonario, el cuarto hombre más rico de la Argentina. Manejaba electricidad, petróleo, trigo, todo. A mí me llamó la atención porque tenía una de las colecciones de autos más impresionantes del mundo. El tipo tenía no sé cuántos millones y millones. Hace poco había comprado un auto, una Ferrari, que la pagó algo de 35 mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué genio!, ¿no? ¡Qué buen tipo! Muy bueno. Tan necesaria era esa compra, ¿no? Porque él la necesitaba verdaderamente para levantar su estatus.
Ahora, ¿dónde está? Yo le diría, anda, date una vuelta. Anda a dar un paseo. Porque todo lo que hiciste, le pusieron el mejor traje, mi hermano, en el cajón. No te vas a llevar absolutamente nada. Dios determinó que entraste sin nada y salís sin nada. ¿Te das cuenta? ¿A dónde está Dios? Ahí. En que tú no puedes cambiar eso. En que hay personas que son mega archimillonarios, los hombres más poderosos del mundo, y se enferman y gastan en los médicos y en todo lo que tienen para poder salvar su vida. Pero no pueden. No pueden. Yo recuerdo hace muchos años, yo era joven y yo trabajaba en una empresa. Y ese dueño de la empresa era un hombre muy rico, se había casado con una actriz argentina y era un hombre muy exitoso. Yo me acuerdo que tenía 20 años aproximadamente. Eso creo que fue el año pasado, me parece. Y me acuerdo que un día él vino y estábamos hablando y me dijo, era un hombre muy adinerado y él me dijo una cosa, te daría todo lo que tengo. Todo lo que tengo, toda mi fortuna te la daría a cambio de la edad que tú tienes, me dijo. Yo creo que si yo hubiese tenido la oportunidad, se la cambiaba, me parece. Era tan bruto, ignorante, ¿no? Y él me decía, ¿cómo me encantaría tener 20 años? Me dijo. Él tenía unos, no voy a decir edad porque algunos se van a sentir tocados acá. Poco tiempo después ese hombre murió. Hermano, el tiempo tú no lo compras. La vida es otra cosa. Hay que vivirla la vida porque la vida es una sola. Error. Cuando te mueres y listo y ya está. ¿Estás seguro? La Biblia dice otra cosa. Y yo creo en lo que dice la Biblia. Amén. Y Jesús le dijo, ustedes me buscan con otro fin. Ellos buscaban las señales, los milagros, pero solamente para satisfacer sus necesidades, el vacío de su corazón. Ellos no podían ver quién era Jesús. Jesús es Dios, hermano. Es el Verbo encarnado y estaba frente a ellos. El Dios que es real, que es verdadero, que existe. Esta gente no quería un milagro que los condujera a Cristo. Ellos querían un milagro que los condujera a una mejor vida. Wow. Un milagro que los conduzca a una mejor vida. Y Jesús le dijo en el versículo 27, esto que se conoce como un mashal. ¿Qué es eso, pastor? Es un refrán o un proverbio. Y Jesús le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué le estaba diciendo al Señor aquí? El Señor les habló con un refrán, con un proverbio. Ellos preguntaron y Jesús les respondió, viendo la hipocresía, la dureza de su corazón, su condición en la que ellos estaban, su materialismo, y Jesús les respondió con este refrán de no trabajen por la comida que perece. Ahora, esto no significa que el Señor no está interesado en las necesidades de las personas, porque el Señor les multiplicó.
y los alimentó. Porque al contrario, el Señor dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Amén. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciéndoles? Pero de cierta manera es como que esta frase tiene algo velado, dicen los teólogos, ¿no? Como una enseñanza que si tú no la miras en el espíritu, en la carne, vas a entender cualquier otra cosa. Por eso muchas veces la gente cuando lee la Biblia dice, yo no entiendo nada, pastor. Y yo entiendo por qué tú no entiendes. Pastor, yo leo y no entiendo nada. Y yo entiendo por qué tú no entiendes. Porque dice que el Espíritu mismo nos enseñará, amén. Ahora Jesús les estaba hablando en este refrán medio velado, ¿no? Y dice el comentarista William Hendrickson, que me gustan sus comentarios, dice, el significado de este refrán es: deja de tener tanto afán por llenarte de las cosas materiales que al fin de cuentas no te llenan el vacío que hay en tu corazón. Hermano, muchas veces la gente cree que si puede solucionar sus problemas va a tener paz. Y la Biblia dice que la verdadera paz, Filipenses 4, proviene de Dios. Muchas veces la gente cree que si yo soluciono esto, voy a llenar mi corazón y voy a estar bien. Pero no, mi hermano. Muchos teólogos han hablado del porqué del tema de la pobreza y la riqueza. Pero muchos teólogos se inclinan a que Dios, hermano, es más fácil manejar la pobreza que la riqueza. Es más fácil para un cristiano ser pobre que ser rico. Me dice, ay, pastor, pero yo quiero del otro lado. ¿Y sabe qué, mi hermano? A veces cuando nosotros tenemos, enseguida nos apoyamos y nos inclinamos en lo que tenemos y confiamos en lo que tenemos y creemos en que porque tenemos somos algo. Ahora, eso no quita de que Dios no bendice y que Dios no provee. Pero la diferencia es que esta gente, su afán era llenarse de todas sus necesidades para tapar el vacío que había en su corazón. Y Jesús le dijo, más bien trabajá por la verdadera comida. ¿Y cuál es esta verdadera comida? Porque más adelante veremos el primer yo soy. Hermano, los judíos religiosos se enfurecieron cuando escucharon eso. Porque esa frase, esa palabra yo soy, identifica directamente el nombre de Dios. Cuando Moisés le preguntó a la zarza que estaba ardiendo y hablando con el Señor, dijo, ¿qué le diré a mis hermanos? ¿Quién me envía? El Señor le dijo, yo soy. Hermano, para los judíos, tú puedes blasfemar el nombre de Dios, tú puedes equivocarte, pero la blasfemia sublime, la blasfemia que no tiene perdón, es
hacerte igual a Dios. Y Jesús, hermano, no se estaba haciendo igual a Dios. Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Y Jesús les dijo en el versículo 28, entonces le dijo, no, perdón, en el 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Trabaja por la comida que no perece. Trabaja por la verdadera comida. Esta comida, mi hermano, es Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan. ¿Se acuerdan cuando le dijo a la samaritana que le habló del agua de vida? Haciendo referencia a el agua que está en nuestro interior, que nos sacia y que es un agua. Y la samaritana le dijo, dame de esa agua para que yo nunca más venga a buscarla aquí. Ella estaba confundiendo lo físico con lo espiritual. No. Esta agua no es física, esta agua es eterna. Trabaja por la verdadera comida. Entonces el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para tener este alimento por siempre? Ahora, ellos seguían sin entender y se fueron sin entender, ya que el pecado y su corazón estaban lejos de Dios. John MacArthur comenta y dice, la mente retorcida creían que por medio de obras ellos alcanzarían salvación. Esta persona nos está hablando de una vida eterna. Bueno, ¿qué debemos hacer para alcanzar esa vida eterna? Ahora, hermano, ¿qué debes hacer para tener la vida eterna? ¿Te pensaste alguna vez eso? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Fue lo mismo que le preguntó el joven rico en Mateo 19. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? El joven rico se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos. Hermano, Jesús no miente, Jesús le estaba diciendo la verdad. Para entrar a la vida eterna, tú necesitas cumplir los mandamientos. Si tú cumples los mandamientos, entras en la vida eterna. Muchos de ustedes me dirán, bueno, yo para tener vida eterna necesito a Jesús. No, tú puedes tener vida eterna sin Jesús. Obedece la ley a la perfección, desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras, y tienes vida eterna. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Si cumple los mandamientos, tienes la vida eterna. ¿No le está dando la respuesta a lo que él estaba buscando? ¿Y sabe lo que le dijo él? ¿Cuál es? El no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Desde niño yo los obedezco, los cumplo. ¿Desde niño? Yo si fuese el Señor le hubiese dicho, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Porque ¿sabe lo que estaba haciendo este hombre? Este joven, ¿sabe lo que estaba haciendo delante de Jesús? Mintiéndole descaradamente, mi hermano.
Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Porque el hombre cree que tiene algo, el hombre cree que es bueno, el hombre cree que es merecedor de algo, el hombre cree que lo alcanzó, mi hermano. La salvación no es por obras. Por eso le responde el Señor en el versículo 29 y le dijo Jesús, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La salvación no es por obra. La salvación es creer. Creer en Jesús, que es el que Dios envió para rescatarte de tu condición, para rescatarte de tu estado pecaminoso. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sé perfecto para entrar al cielo. Sé sin pecado para entrar al cielo. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es sin pecado y Él me representa. Él paga por mí, Él da su vida por mí para que yo llegue al Padre, entre al Padre, me reconcilie con el Padre por medio de la obra de Jesucristo. De eso se trata la salvación. Ahora, ¿qué es un milagro? Es eso. Es ver, ¿qué? Ver a Cristo y verte tú. Cuando el Señor hizo el milagro de caminar sobre las aguas y calmar las tormentas, ¿qué le estaba mostrando a sus discípulos? Que estoy imposibilitado, que una tormenta me podía haber destruido en un segundo, que yo no puedo controlar absolutamente nada, pero este ser maravilloso que viene hacia mí tiene poder de controlar absolutamente todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. A Él debo rendirle cuenta. Porque todo fue creado por Él y para Él, pero yo nunca viví ni por Él ni para Él. Yo siempre viví por mí, para mí y por todas las cosas que a mí me interesan. Por eso te sigo, Jesús, viendo a ver si puedo morder algo, garroñar algo de tus milagros, para seguir aumentando más a las cosas que yo quiero. Pero no te sigo porque considero que soy un pecador. Pues yo no soy tan pecador. Yo nunca maté a nadie. Yo nunca secuestré ni violé a nadie. Así que tan malo yo no soy. Habré cometido algunos que otros pecados blancos o pequeños pecados, pecadillos. No podríamos llamarlos pecados, son pecadillos. Robé algunas chiquiteces, engañé a alguno que otro, mentí, nada más. Por eso los judíos se escondían detrás de la ley y ellos decían, nosotros cumplimos la ley porque nosotros no matamos a nadie. Y Jesús le dijo, ¿y cómo llegaron a esa interpretación ustedes? Porque la Biblia dice, no matarás. Pero esa es la interpretación que tú le das. No matarás en primer grado, es lo que vos estás queriendo decir. Ir con un cuchillo y matar a una persona, eso es matar. Yo nunca maté a nadie, así que lo cumplo. Y Jesús dijo, mira, espera. Pero según los estándares de Dios, cuando Dios dice no matarás, es que si tú aborreces a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Ya soy un asesino, lléveme preso.
Yo nunca cometí adulterio. Pero si tan solo miraras a una mujer y la codiciaras, eres igual que un adúltero. Eres un adúltero. Por eso ellos no querían escuchar la verdad de los mandamientos. Por eso cuando Jesús le dijo al joven rico, bueno, si tú realmente sigues a Dios, Dios te está hablando en este momento y te dice, vende todas las cosas que tienes y sígueme. Esto guarda que esto toman muchos falsos pastores para abusar de esto, ¿eh? Jesús le dijo al joven rico, amén. No te está diciendo a vos, le dijo al joven rico. Probando su corazón, le dijo, vende todas las cosas y sígueme. Y se fue triste porque su confianza estaba ¿en qué? En las riquezas. Hermano, la salvación no es por obras. Las obras son el resultado de una genuina salvación. Muchas veces la gente hace obras porque cree que haciendo buenas obras será salvo. No, mi hermano. ¿Sabe dónde se ve la salvación? Agarra un bolso, ponles tus cosas, agarra el aguinaldo, todo el dinero de ahorros de tu familia y le dice a tu esposa, me voy un fin de semana y el lunes vuelvo. ¿A dónde? A un lugar misterioso, secreto. Y lo que tú hagas en secreto, donde nadie te ve, donde tú no estás haciendo algo. Hermano, nosotros somos buenos. ¿Por qué somos buenos? Si la gente pudiera escucharte lo que tú piensas, ¿te imaginas? ¿Te imaginas por un segundo si la gente escuchara lo que hay en tu mente? ¿Te imaginas si en este momento pusiéramos un altavoz y se escuchara lo que tú estás pensando de mí? Diciendo, no veo la hora que termine, me quiero ir es día del Padre, quiero ir a comer, es mi día, tengo que ir a disfrutar. Carnal. Nosotros hacemos lo que hacemos cuando, ay sí, mi amor, y en realidad vos estás pensando diciendo, qué hincha, Quinoto, no te aguanto más. Pero vos solamente le dijiste, ay mi amor, sí, mi amorcito, sí, ahora te arreglo la canilla, quédate tranquila. Esto es una mentira, es un falso. Es un falso barato, vale 3 pesos. Trucho al mango. Ahora, ¿por qué no sos genuino y le decís en la cara? Cuando te levantes, habla todo lo que pensés. ¿Qué te pasaría en la vida? Te quedarías solo. Nadie te hablaría, nadie se juntaría contigo. Entonces, todo lo que somos, ¿qué somos? Falsos. Somos una gran careta que nos vamos armando de cosas. Que esto lo digo para no ofender, que esto lo hago para agradar, que esto lo hago para que alguien esté conmigo y todo sucesivamente las cosas. ¿O me vas a decir que cuando conociste al amor de tu vida, le dijiste, no, mi amor, yo quiero estar toda la vida contigo y quiero que vivamos toda la vida juntos, pan y cebolla al lado tuyo, yo voy a ser un fiel servidor tuyo, estaré trabajando? Mentira, en realidad lo único que quiero es llevarte a la cama y satisfacer mis necesidades. ¿Molesta eso? Imagínense si nosotros habláramos con la verdad. Amor, ¿qué estabas viendo recién en el teléfono? No, nada. Las noticias. ¿Te imaginas? No, estaba viendo una mina que me mandaban en el grupo. ¿Te imaginas? Yo conozco muchísimos hermanos que tienen 55 claves de teléfonos en sus teléfonos.
Para entrar tiene que poner un ADN para ver si entra o no entra. ¿Qué tienes que esconder? Entonces, el Señor dijo, lo que hagas en secreto. ¿Qué hay verdaderamente en tu corazón? ¿Realmente te das cuenta lo pecador que eres y lo necesitado que nosotros estamos de Cristo? La salvación es creer. Es creer que estoy completamente perdido y que solo Jesús puede reconciliarme con el Padre y perdonarme de todos mis pecados. La multitud no quería lo eterno, mi hermano. La multitud solamente quería satisfacer lo temporal, llenarse la panza ahora. Por eso, la fe falsa, escuche esto, la fe falsa se desvanece cuando no se suple lo superficial. Cuando yo vengo a la iglesia y la iglesia o lo místico no me da lo que necesito, o en esta iglesia no oran para que las cosas ocurran como yo quiero, se desvanece enseguida esa fe superficial. Y lo que era aparente amor. Yo te voy a contar algo. A mí me encanta cuando la gente viene y me palmea y me dice, pastor, de esta iglesia me van a tener que sacar con las patas para adelante. No. Un solo chismerío y ya te vas. Una sola pelea y ya listo, te ofendes. Un solo proyecto que se te da y ya no necesitas más a Dios. No digas nunca eso. Pastor, yo con Jesús hasta la muerte, como Pedro. Nunca, Señor, te negaré. Pedro, hoy mismo me estarás negando y no solamente una, sino dos. No dos, 3 veces. Qué exagerado. ¿Sabes lo que es, mi hermano, todos los días levantarse y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fiel, Dios. Ayúdame a no pecar, a alejarme, oh Dios, de todo lo que mi corazón desea y buscarte, oh Dios, porque ¿sabes qué? Hoy voy a hacer todo lo posible para vivir mi vida lejos de ti. Pero no quiero. La Biblia me dice que no. Ayúdame a enamorarme de ti, a desearte, Dios, a querer buscarte por encima de todo lo que mi corazón desea, que es estar lejos de ti. Mi hermano, Jesús sabía quién eran los verdaderos y quiénes no. Jesús hizo milagro para los verdaderos y Jesús hizo milagro para los falsos. Ahora, ¿sabe qué? La gran mayoría de nosotros, de todos los que venimos aquí al camino del Señor, llegamos de la misma manera, por problemas y en busca de una solución. Todos. Nadie dijo, ¿sabes qué? Yo estaba tan bien, estaba tan feliz en la vida, todo me funcionaba bien que un día dije, necesito a Dios, voy a ir a la iglesia. No, mi hermano. Todos vinimos acá destruidos. Pero ¿sabe qué? Lo que hemos visto es que a muchos cuando Dios, porque tiene compasión y sus cosas se solucionan, ya no tengo tiempo para Jesús. Y sale a la luz lo que verdaderamente había en su corazón. Nos hemos cansado de ver eso, mi hermano. ¿Sabe qué, mi hermano? Llevo 20 años predicando el Evangelio. ¿Sabe cuánta gente conocí yo adentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia? Miles.
Muchas veces voy a una iglesia que hace años que no voy y cuando llego digo, Julio, José, che, ¿dónde están todos estos? No, ya no están más. ¿Qué pasó? ¿Se lo llevó el Señor? No, se lo llevó el mundo. Y solamente son un pequeño número, muy reducido. Fíjate, mi hermano, había 20,000. Pero ¿sabe cuántos verdaderamente se postraron ante Cristo? 11. De 20,000, 11 solamente. Por eso es, Señor, si tú crees que necesito un milagro, pero ese milagro me va a llevar a estar más cerca de ti, gloria a Dios. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo no necesito un milagro. Yo necesito un Salvador. Esta gente que recibió el milagro del pan y los peces al otro día, ¿no necesitaban otro milagro? Yo necesito un Salvador, porque eso es eterno. Eso es para siempre. Amén.